Buenísimas noches, Ángela. Buenísimas noches, tardes, días, a todos los que nos estáis viendo una semana más. Agradecer nuevamente que estéis aquí. Esta semana, bueno, vamos a probar un formato un poco diferente, ya que Ángela y yo, por cuestiones varias, no hemos podido coincidir en varios días para poder grabar el episodio. Así que esperamos que, aunque esté grabado de esta manera, porque no os queríamos dejar sin la película de la semana, también os guste. La película que hoy queremos tratar es una película que yo ya la vi cuando se estrenó, creo que fue en el año 2016, 2017, 2017. Es una película que está basada en una novela y trata sobre una tragedia familiar eh, en el que te hace cuestionar, a partir de esa tragedia, te hace cuestionar eh, tus creencias sobre si existe o no existe Dios y si existe, eh, cuál es su papel, ¿vale? ¿Cuál es el papel de Dios ante los humanos, ¿no? Em, Esta película pues está bastante enfocada para todo aquel que está pasando un duelo y quizás bueno, una crisis de fe o simplemente busca algún tipo de respuestas. Yo personalmente no creo en ningún Dios como tal. Sí que creo en lo que es la espiritualidad, no en una religión. Y sí que creo que mi propio Dios, por así decirlo, soy yo misma, es mi yo superior, eh, creo en las energías, en el universo, pero no como tal esa religión. Y esta película, aunque nos habla de ese Dios, sí que es verdad que aunque no seas creyente, te hace cuestionar bastantes cosas. Em, bueno, bueno, la película, para no dar muchos spoilers, el protagonista es Mac, que, bueno, tiene, como ya he dicho hace un momento, tiene una tragedia sobre él y su hija pequeña. Y, bueno, él está pasando un duelo muy grande, o sea, una crisis existencial, la verdad que muy profunda. Es un padre devastado por esa tragedia y de pronto recibe en su casa una carta firmada por papá. Y papá es como llama su mujer a Dios. Y este hombre, que ya, pues, porque tiene más familia, porque si no, yo creo que es un hombre de estos que está muerto en vida, básicamente, decide acudir a la cita que este papá le deja en la nota donde tiene que ir, que es a una cabaña donde supuestamente ha pasado esa tragedia con su hija menor. Eh, ¿Qué pasa allí? Bueno, allí como tal aparecen varios protagonistas en los que podemos ver reflejados como a Dios. ¿Qué te hace cuestionar todo eso? Pues que Dios no está para juzgar, sino que Dios está como para acompañarte en ese dolor, ¿no? Él como padre dice en algún momento, en algunos momentos, de que si tú eres Dios, ¿cómo has permitido que a mi hija le haya pasado esto, ¿no? Y él como tal no puede, no puede dar una explicación como tal, ni él es una persona, vamos a llamarlo así, él no puede castigar por los actos maléficos que tengan los humanos. Entonces, em, ¿qué pasa? Que en el papel de la película, lo que intenta que el protagonista, que es Mac, el padre de la niña, haga es que trabaje el perdón. El perdón sobre lo que le ha pasado a su hija, sobre el culpable de lo que le ha pasado a su hija. Y además
en el momento, porque es una familia muy religiosa, evidentemente, en el momento que sucede lo que sucede, él pierde toda la fe en ese Dios. Entonces, el papel de la supuesta Dios, que en este caso es una mujer, me estoy liando, pero creo que se me está entendiendo, es que no quiero dar muchos spoilers, porque la verdad es que es una película que creo que hay que ver. O sea, yo no soy creyente en ningún tipo de religión, pero es una película que he visto varias veces. De hecho, la he vuelto a ver ahora para hacer el podcast y me parece una película bestial. O sea, está muy bien hecha, muy bien escrita. La novela no he tenido el placer de leérmela, pero sí que es verdad que es algo que tengo pendiente de hacer porque creo que dará muchos más detalles. Los protagonistas me encantan, los protagonistas creo que están escogidos a la perfección y, y la trama en sí, o sea, te hace cuestionarte miles de cosas y no solo si existe un Dios o no, te cuestionas sobre el perdón, no solo por tragedias como la que sucede en la película, sino por otro tipo de circunstancias de la vida, ¿no? El trabajar ese perdón, el libre albedrío, el trabajar, bueno, el reflexionar cómo actuamos los humanos, el si es bueno o no es bueno justificar, si es bueno o no bueno juzgar a una persona por sus actos. No hace falta que mates a alguien o violes a alguien, ¿no? Para juzgar o castigar, ¿no? Pueden ser cualquier circunstancia en las que juzgamos sin pensar, ¿no? Y todo esto te lo hace cuestionar de una manera muy llana, pero también muy profunda. Y a mí de verdad que es una película que me ha hecho pensar mucho. De hecho, hay una escena en la que Mac, el padre de la niña, es invitado a actuar como un juez. Y ahí es cuando él se da cuenta que él no puede juzgar tampoco, ni aun pudiendo castigar a la persona que ha hecho daño en ese sentido a su hija. Él siente que no puede juzgar y entonces es como que Dios le dice, ¿y por qué quieres que lo haga yo? Para mí todos sois mis hijos. Entonces yo no puedo juzgar, yo no puedo castigaros por vuestros actos. Yo estoy aquí para acompañaros en ese dolor y para enseñaros en que sois vosotros los que tenéis que perdonar y trabajar en ese sentido, no yo, ¿no? Y la verdad es que es una parte muy importante porque cabe decir que en muchas ocasiones, sobre todo la gente creyente, es como que si Dios existiera, o la gente que no cree también, si Dios existiera, sería como, bueno, muchas veces dicen, si Dios existiera, no habrían tantos niños muertos de hambre, si Dios existiera, no pasaría lo que está pasando, no habrían guerras, no habría tal, ¿no? Y esta película te está diciendo que Dios no puede controlar las decisiones que tomamos nosotros terrenalmente. Después, las tres figuras más importantes de la película, aparte del padre, es la figura de Dios como una figura maternal. Después está Jesús, que es como un hermano y un guía para el protagonista, ¿no? Y el Espíritu Santo, que también es una mujer bastante femenina, bueno, es una mujer femenina, es una mujer muy sabia que también le va acompañando en todo el proceso. Estas figuras rompen también un poco con los esquemas de lo que las religiones y las iglesias nos muestran cómo es Dios. Dios es un hombre, ¿no? Jesús también es un hombre, pero luego el Espíritu Santo también es un hombre. Y en este caso no. Dios es una mujer y el Espíritu Santo es otra mujer. Entonces te hace cuestionarte también cómo te sientes al imaginar que Dios no es un hombre y es una mujer. eh, es una mujer de apariencia de madre, ¿no? De apariencia de cariño, de hogar. ¿Cómo cambia tu percepción hacia ese Dios? Y después te está indicando que Dios siempre va a estar ahí. Te invita a reflexionar, como bien he dicho, sobre el juicio, sobre la justicia divina, sobre la libertad del ser humano y te invita también a que sanes todas tus heridas.
sea cual sea, tienes que sanar todas esas heridas. Después, al final de la película, o sea, cuando va dando toda la trama, em, tú ves como ese protagonista hace caso, ¿no? de esa invitación a ir a esa cabaña, cómo transcurre toda la película, pero al final ves que hay un giro inesperado en el que te hace cuestionar si todo lo que se ha vivido es real o es parte de la imaginación. Entonces, ahí también te hace pensar en si Dios también existe o Dios existe en ti. Y luego la simbología de la cabaña, ¿no? La cabaña es un lugar donde reside el dolor de esta persona. De hecho, ahí es donde sucede todo el acontecimiento de su hijo. Y yo, para finalizar mi parte también y dar paso a Ángela y que Ángela también explique lo que ella ha sentido viendo esta película y tal. Tengo una frase aquí súper bonita que dice que todos tenemos una cabaña en el alma. Es un lugar donde todos evitamos volver, pero es necesario volver a ese lugar para poder sanar nuestras heridas. Así que, bueno, por mi parte deciros que si no habéis visto la película, le deis una oportunidad. Es preciosa. Yo las veces que la he visto he llorado todas. También por el tema que trata, ¿no? Y sobre todo si eres padre o eres madre, al final, cuando alguien hiera a uno de tus hijos, el dolor, yo creo que ese dolor traspasa las pantallas. Y lo sentimos como tal por el hecho de tener nuestros propios hijos, ¿no? Y ponernos en la piel de un padre o una madre que pasa por una situación así. Entonces, bueno, si tenéis intención, si sois emocionales como a lo mejor yo o Ángela, que siempre estamos con la lagrimilla en el ojo para películas así tan sensibles, también os recomiendo que cojáis un Kleenex y que de verdad que le echéis un vistazo, le deis una oportunidad y que nos comentéis si os gusta o no os gusta, y qué creéis al respecto. Y sobre todo yo quiero saber qué opináis sobre la idea de que Dios fuera una mujer y no un hombre. Yo me despido y nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes, días, noches a todos. Muy buenas, Ágata. Encantada y bienvenidos a todos a este otro episodio de Cine y Conciencia. En esta ocasión a una gran película que tenemos entre nosotras hoy, en la cual, pues bueno, por motivos importantes de fuerza mayor, nos hemos visto obligadas a poderlo hacer de esta otra forma, en este otro formato, de lo cual pues pedimos disculpas, porque bueno, pues no nos tenéis en la pantalla una a la otra, pero nos tenéis de otro modo y lo importante es estar al unísono y trabajar con el mismo amor y expresar todo aquello que esté en nuestras manos, para poder compartir con todos vosotros esta maravillosa película que tenemos hoy entre nosotros. La cabaña. Bueno, pues empezaría por el principio, ¿no? Como bien decía Ágata, es una película muy importante, es una película que a nivel espiritual tiene muchísimos mensajes y que efectivamente hace que tras verla y durante el transcurso de verla, uno se cuestione muchísimas cosas y indague y rebusque dentro de sí todas ellas. Independientemente de la creencia religiosa que uno tenga, porque a priori parece que es una película de un fondo muy importante y con mucho peso cristiano, por aquello del enfoque en los personajes y en el sentido en sí. No obstante, no se puede uno quedar solo en ello. Es una película que abraza por completo toda la dimensión de las creencias del ser humano y de nuestra capacidad para poder transmutar todo aquello que está en nuestro interior y que muchas veces no entendemos ni comprendemos. Empecemos por ese principio y empecemos por ese comienzo de esa voz en off, en el cual al principio de la película ya se nos avisa y se nos enuncia algo así como: ¿qué pensarías si alguien te dijera que ha pasado el fin de semana
en una cabaña con Dios. Uf, visto desde ese punto de vista, cualquiera podría decir que esa persona pues está teniendo alucinaciones o está queriendo ver aquello que no le es tan fácil ver o no lo tiene tangible, ¿no? Es la propia verdad de cada uno de nosotros lo que habita en ese trasfondo y que deja claramente en referencia que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro Dios dentro de sí y que esas creencias que nosotros tenemos están basadas y apoyadas principalmente en nuestras vivencias y en nuestras experiencias, buenas, malas, mejores, peores, regulares. Todas ellas forjan nuestro Dios personal e intransferible. Tiene que haber un sentido común entre todos nosotros, que es el que nos hace la unión entre todos y que en una perspectiva mía de pensamiento y de sentido, yo involucro directamente con ese Espíritu Santo que la película nombra, poniendo en referencia, como bien decía Ágata, encarnado en 3 personajes, que engloba lo que es la conexión más divina, la conexión más superior que todos tenemos con nosotros mismos. Y con esa conexión que es inexplicable de aquello que por un sentido común o nuestro propio sentido nos dice aquello que está bien de aquello que no está tan bien. Pero cuidado, porque como le pasa al protagonista y está basado en todas y cada una de sus experiencias que ha tenido en la vida, ese juicio puede ser incluso un verdugo para él, que es lo que finalmente le persigue durante toda su vida hasta que le llega esa grandísima invitación, con más o menos realidad, de poder hondar dentro de su cabaña, que no es ni más ni menos que su propio infierno interior, para poder abrir las puertas a su entendimiento, poder coger y agarrar de una manera muy cercana su sufrimiento, no huir de él, sentarse frente a frente, poder tomar un café y poder preguntarle a ese sufrimiento: ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Y qué es lo que debo de aprender? Esto sucede en la película, pero no está tan lejos de la realidad, quizás de la realidad de todos nosotros. Probablemente todos hemos tenido experiencias más o menos dolorosas, de las cuales hemos necesitado indispensablemente buscar culpables. Es lícito al ser humano y está unido de manera totalmente hermanada el hecho de buscar un culpable a aquel mal que estoy sufriendo. Entrar en esa cabaña, que es abrir una puerta a nuestro sentido más profundo, a nuestras heridas más internas y más dolorosas, que en prácticamente casi todas las ocasiones provienen y vienen de situaciones incluso desde la niñez, como le sucede al protagonista, en el cual nunca ha vivido, nunca ha sentido un amor sin juicios, sin condicionantes, sin preguntas, sin ira, sin sentirse culpable o responsable de sus actos o de los actos de los demás. En este sentido, el poder entrar y aceptar la invitación de forma tan valiente, de una manera ficticia, imaginaria o real, da igual. Pero de algún modo, dentro de su realidad más consciente o de su irrealidad más subconsciente, él acepta esa invitación. Y quizás tras
un accidente que él tiene también a lo largo de la película, nos deja entrever que es posible que él también estuviera a puertas de la muerte y que en ese transcurso hacia ese caminar, hacia esa trascendencia, hacia esa luz, se le hubiera ofrecido la gran oportunidad de haber hecho revisión de todo lo que estaba pendiente en su vida. Y es ahí donde él, de forma muy valiente, acepta y es capaz de ir pasito a pasito, como si fuera unas fichas de dominó bien colocaditas, ir poniéndole un orden. E incluso aquellas fichas que a lo mejor no son tan bonitas de ver, porque le han hecho daño, porque le han hecho ser culpable o sentirse culpable. Y él todo eso le duele, como nos dolería a cualquiera de nosotros. Para poner en situación, como bien decía Ágata, viene y proviene de una tragedia familiar enorme. Siendo padres, no me imagino cualquier tragedia que pueda ser peor que esa, y no entienden el porqué, sobre todo él, el protagonista, porque además él asume lo que él considera descuido como una culpa por la cual ha de pagar el resto de su vida. Es un muerto en vida a partir de que su hija muere pequeña. Y yo me atrevería a decir que desde antes, por lo que le sucede cuando él era niño, que de ahí él asume que tiene que pagar un tributo el resto de su vida y entiende que aquello que ha pasado con su hija puede ser también esa moneda de cambio, a lo cual más le carcome y le mata por dentro. Enlazando con esa figura del Espíritu Santo, que como os decía, bajo mi entender es el sentido común. Y bajo mi entender también es el guía y los guías espirituales que tenemos todos y que nos acompañan en nuestro camino de una manera mucho más suave, más linda, más bonita, más armónica. En esas figuras que también representan los otros protagonistas, en el cual ese Dios viene reflejado desde esa figura, como también desde la figura de Jesús, o como también la figura desde Dios. Y en esas tres vertientes, entre la vertiente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que se relaciona a nivel espiritual, en una trascendencia no fijándonos y dejándonos llevar solo por la dosis cristiana, sino relevante y trascendente, que es lo importante en la vida de toda persona, el buscar el sentido y encontrarnos a nosotros mismos. En esas figuras de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre estaría encarnando ese yo creador de todo, ese comienzo y ese inicio, ese ente enormemente grande que podríamos estar hablando de nuestro yo superior, de nuestro sentido del yo más profundo y más elevado, de aquello más perfecto, desde lo cual se inicia y se comienza todo. Desde ese Jesús, que sería ese Hijo encarnado, en el cual nos lo presentan de un modo terrenal, para tener una figura lo más representativa a nosotros y lo más cercana, que en esa figura a nivel espiritual es ese caminar, ese nuestro yo más terrenal que nos acompaña y nos sigue y por el cual no nos sentimos solos nunca. Y en ese Espíritu Santo, que es esa parte a nivel espiritual de ese guía
esa tercera o terceras esencias que están a nuestro alrededor para podernos acompañar, podernos guiar y darnos el mejor de los consejos, que no es ni más ni menos que nosotros mismos dándonos esos consejos en libertad, en armonía y desde otro plano muchísimo más elevado, sin prejuicios, sin ego, sin ningún tipo de distracción. En ese aspecto la película está llena de metáforas, de similitudes, de enseñanzas, que uno en ese aspecto tiene que abrir su mente para poder dejarse ser invitado a ese viaje tan profundo dentro de nosotros mismos, que parte desde esa cabaña, de la cual todos tenemos dentro. Todos tenemos nuestro dolor, todos tenemos nuestro sufrimiento, todos tenemos nuestro propio infierno dentro. Y eso no se basa en que exista un lugar específico. Está y habita en nosotros. Y lo que es lo imprescindible y lo verdaderamente trascendental e importante en nuestro paso, en nuestras existencias, es el poder hacernos partícipe, poder llamar a esa puerta de esa cabaña, ser tan valientes como el propio protagonista, creer en saber finalmente, sin tener pruebas empíricas, que traspasando esas pruebas y traspasando esas puertas de sufrimiento, mirándolos a la cara, el sufrimiento y tú, sois capaces de bailar juntos. Sois capaces de entender aquello que en su momento hacía tanto daño. Y sois capaces, somos capaces de perdonar. ¿Perdonar para qué? Perdonar para poder ser libres y ser felices. Yo hay algo que siempre me gusta decir, que es que para poder avanzar siempre hay que soltar algo. Y es así. Yo no puedo avanzar si lo que llevo y soy consciente de que no me deja avanzar como quisiera, pesa mucho y no lo necesito. Podría de ello coger la parte que sí me interese para llevármelo conmigo, porque el pasado no lo puedo cambiar. No tenemos esa máquina perfecta de ese botón para poder llegar a ese punto y evitar aquello que consideramos que a lo mejor está en nuestra responsabilidad cambiar, pero quizás nunca lo estuvo. Y sin embargo, me lo echo a mis espaldas. Eso ya es una carga. Y eso ya es llevar sobre nosotros mismos algo muy pesado que no nos deja avanzar. La película está llena de multitud de frases maravillosas y de similitudes, cómo logra poder mirar frente a frente a esa ira, a esa culpa, a esa impotencia, a ese pecado, a esa falta de entendimiento y esa capacidad innata que él creía de poder dirigir y decidir lo que estaba bien de lo que estaba mal, lo que era bueno de lo que era malo, lo que merecía ser castigado de lo que no se merecía ser castigado. Ahí estamos cometiendo un error y creo que todos nos podemos identificar en ello, pero hay que tener mucho cuidado con el abuso de poder en nosotros mismos, porque ese abuso de poder en nosotros mismos y de creernos jueces absolutos nos puede cegar y puede hacer que tengamos una carga que no nos corresponde y que asumamos un papel al cual no hemos venido a desempeñar en esta vida. La vida es mucho más bonita que todo eso. La vida es poder seguir viviendo mientras que podamos. Y durante todo ese tiempo, todos esos minutos, habrán merecido la pena todos y cada uno de ellos. Pero
el seguir con un peso, el asumir que ese peso lo tenemos que llevar sí o sí, es una carga demasiado pesada que hemos de dejar atrás. El protagonista lo hace, cambia radicalmente su perspectiva, ayudado por estas tres figuras, que al fin y al cabo es él mismo, dejándose escuchar y dejándose sentir y perdonándose a sí mismo, entrando a su infierno, descubriendo qué es lo que hay, siendo conocedor de ello, para poder ser capaz de valorar ahí sí lo que en él y solo en él está bien y está mal, de lo que en él y solo en él ha de dejar a un lado porque pesa y lo que ha de acompañarle. Esas frases que yo apuntaba en ese sentido es que cada vez que amas, el universo se mueve. Cada vez que amas con el corazón y sientes, perdonas, te perdonas y dejas a un lado la culpa, aun teniendo que hacer el mayor de los ejercicios humanamente posible, que es tener que perdonar a aquel que tanto daño te ha hecho. No estás perdonándole tampoco expresamente a él, te estás perdonando a ti y estás permitiéndote vivir, que es lo más importante. El sufrimiento como tal, si lo pensamos, no es un castigo divino, no es un castigo elevado de lo más superior, es una opción. ¿Que duelen las cosas? Duelen, pero nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad con el tiempo de poder decidir qué hacemos con ese sufrimiento. Si nos tiene que seguir acompañando eternamente o lo reconocemos, lo abrazamos, le damos su espacio y lo dejamos a un ladito para seguir caminando. En ese sentido, y para terminar mi aportación a este respecto, podría decir que tenemos que entrar en nuestras cabañas de vez en cuando, darnos la oportunidad por medio de meditación, de regresiones, de registros, de Reiki, de abstracción, de darnos esos momentos espirituales que son importantísimos para reconstruirnos, reconfortarnos y reformarnos. Recomendamos muchísimo esta película, que se vea desde una apertura, no solo desde un encasillamiento religioso, para poder sacar e ir desglosando aquello que estamos aquí dando pistas y que no queremos seguir diciendo más por evitar el poder hacer spoiler y que todo el mundo pueda tener la maravillosa oportunidad de disfrutar de esta película desde cero y dejarse sorprender de cada una de las escenas, frases, sentimientos y sensaciones que le vayan viniendo. Como tal, y como colofón que Ágata siempre me pide, en ese sentido, quizás el decir, evitemos huir de nuestras heridas, porque justamente es ahí donde iniciamos, desde el podernos centrar en ellas, comprenderlas y abrazarlas, iniciamos nuestra felicidad. Muy buena semana a todos, un beso muy grande y nos vemos en el siguiente episodio.